parte del tiempo el Hijo de Dios, el cristiano, híjole, me duele decirlo, pero así es. El cristiano vive acomplejado de que no puede, acomplejado de que no sabe, acomplejado de quién sabe si Dios lo escuche. Porque he escuchado a muchos cristianos decir, es que no sé orar. Es que cuando les digo, hermano, predique, enseñe a otros, compártale su fe a otros, es que no sé cómo. Es que no puedo. Y vivimos con muchas frustraciones. Eso genera una frustración. El no poder hacer algo genera una frustración. Yo recuerdo, alguna vez les platiqué, mi papá fue un buen futbolista, toda su infancia, su juventud, y aún ya siendo un adulto, casado y con hijos, se iba a jugar fútbol. Y era bueno mi papá, era bueno jugando fútbol. No quiero decir que era un Messi, pero pues para la liga en la que jugaba, la liga local de la ciudad, pues era bueno. Tan es así que su equipo había sido campeón varios años. Y entonces, pues el único hijo varón que tiene, yo soy su único hijo varón, tengo 3 hermanas, y el único hijo varón, pues lo menos que esperaba mi papá es que su hijo fuera bueno para el fútbol, igual que él. Y entonces desde muy pequeño me llevaba a los partidos de fútbol. Él ya, cuando yo empecé a crecer, él ya no jugaba por cuestiones de sus rodillas, empezaron a tener problemas sus rodillas. Y entonces ya se retiró del fútbol. Sin embargo, él es fan del fútbol, él le gusta el fútbol, no ve otros deportes, ve el fútbol americano, ve el béisbol, ve el básquetbol, pero su deporte favorito es el fútbol de toda la vida. Pues lo practicó de joven, lo practicó de niño, lo practicó de adulto, pues es una afición que él tiene, hasta el día de hoy tiene esa afición. Sin embargo, yo no era muy aficionado, aunque mi papá desde muy pequeño me llevó a ver el fútbol. Y recuerdo, no con mucha claridad, pero el que me lo hayan platicado mis hermanos, mis tíos, mis primos, el que me lo hayan platicado, yo pues como que me hizo recordar ese momento. Cuando yo tenía aproximadamente unos 6 años, más o menos, pues mi papá desde pequeño me llevaba a ver el fútbol allá en los campos de la ciudad, fútbol llanero, donde jugaba su equipo al que había jugado toda la vida. Y me llevaba a ver los partidos, y entonces yo iba y ahí estaba, pero pues yo era un niño que no le interesaba el fútbol. Entonces yo andaba para allá y para acá, y entonces me agarraban de bolero. Y entonces yo iba por las pelotas siempre que se iban, bueno, pues como era fútbol llanero, pues la pelota corría y se iba lejos, ¿no? Entonces, pues yo iba por la pelota. Entonces, cuando jugaba fútbol, mi papá iba, echaba porras a su equipo, y luego sus sobrinos, los hijos de su hermana, pues eran buenos para jugar, 2 hombres que muy buenos para jugar. Pues entonces mi papá se hacía la ilusión, yo creo, de que algún día vería a su hijo jugar como a su sobrino. Y me acuerdo que su sobrino, el mayor, ya en aquel entonces tendría, no sé, yo creo que unos 18 años, 16 años, no sé, pero ya jugaba en la liga de los mayores. Le permitían jugar porque era muy buen portero. Entonces jugaba y pues íbamos a echarle porras al primo, ¿no? Entonces, pues yo iba por las pelotas y corría por las pelotas, y yo no recuerdo muy bien con exactitud cómo fue, pero de acuerdo a lo que me han platicado, es que yo fui por una pelota salió del campo y yo fui por la pelota. Entonces recogí la pelota y lo que me decían a mí era, déjala a un lado de la portería. Cuando falte una pelota y la otra pelota se vaya, pues agarramos esa, la metemos al juego y tú vas por la otra, ¿no? Y entonces era la instrucción, pues lo hacía, yo iba por la pelota, regresaba, la ponía ahí en la portería, pero en una de esas, pues avienta la pelota, se va, voy por ella, regreso y la dejo a un lado de la portería, y a mí se me ocurre cruzarme por delante de la portería. Tenía 6 años, ¿yo qué iba a saber de fútbol? Yo pues me crucé por delante de la portería, y cuando siento, ¡pum!, pelotazo en la cabeza. Caí ahí al piso, quedé medio inconsciente un poco, me levanto, salvé un gol. Todos estaban, no, que no se vale, ya saben, ¿no? No, que se atravesó el chamaco. Es gol, no es gol, no entró y no es gol. Y no lo valieron. Entonces yo era el héroe del partido, no me acuerdo si era una final o era una semifinal, pero era el héroe del partido.
Pero a mí eso me traumó más todavía. Si no me gustaba el fútbol, ahora menos me gustaba. Sí, entonces, pero sin embargo mi papá seguía viendo el fútbol, seguía hablando de fútbol, el comentario era haz deporte, juega fútbol. Y yo salía a jugar a la calle cascarita con los vecinos y con los amigos, pero yo era el último que escogía. Porque yo no sabía nada de fútbol. Entonces yo en lugar de meter goles en mi portería, metía goles. Perdón, en lugar de meter goles en la portería contraria, metía goles en mi portería. A mí no me querían. Si querían que un equipo perdiera, me mandaban con ese equipo para que perdiera. Porque yo no sabía jugar fútbol. Yo nada más corría detrás de la pelota y la pateaba para donde fuera. Y agarraba, no, para allá no, ¿cómo no? Es pelota y ahí se va. Entonces yo crecí con esa frustración de no saber jugar fútbol. Y fui creciendo y mi papá me compraba, yo le decía, yo quería agradar a mi papá. Yo quería que mi papá se sintiera feliz conmigo. Y entonces, mis amigos de la escuela, pues el deporte más popular en México es el fútbol. Y entonces todos juegan fútbol, todos le entraban, mis amigos todos jugaban fútbol y mis amigos más cercanos estaban en el equipo, el mejor equipo de la ciudad. Ya no era el equipo de mi papá, ahora era otro equipo. El mejor equipo de la ciudad, pero ahí jugaban los ricos, los hijos de los ricos. Entonces tenían un entrenador, tenían bonitos uniformes, entrenaban muy bien, pero pagaban, los muchachitos que iban a jugar pagaban por estar en el club y mis amigos me invitaban, vente a jugar fútbol, no, pues no sé, vente, aquí aprendes, y me inscribí al equipo de fútbol. Y 3 veces lo intenté, ahora sí como aquella de 3 veces te engañé, pues 3 veces lo intenté. Y mi papá, cada vez que decía, papá, me voy a anotar en el equipo fulano, no, en ese equipo, no, ahí me voy a estar todos mis amigos. Y órale, pues, y mi papá me compraba los tacos de fútbol, las calcetas del short, la playera, todo, pagaba las cuotas del club, todo. Y mi papá contento porque su hijo jugaba fútbol. Y yo iba a los entrenamientos y no daba una. Entonces, cuando llegaba el partido, pues no daba una. Y el entrenador, pues no me metía, porque lo que quería el equipo era ganar. Y lo intenté 3 veces, intentando meterme en el equipo. Ya el entrenador me veía otra vez, tú. y nomás no la hice. Y eso me frustró mucho. Porque el único deporte en el que yo podía agradarle a mi padre, pues no daba yo una con el fútbol. Y entonces yo crecí frustrado con el fútbol. Yo no iba a la América porque mi papá le va a la América. Y entonces yo le iba a la América no porque yo sabía de fútbol, entonces me preguntaban, ¿qué equipo le vas a la América? Y en esos tiempos era, pues, de los mejores equipos, había sido campeón y tenía los mejores jugadores y pues, sí sabe de fútbol, ¿no? Pues no, ¿cuál sabe? Yo le iba a ese equipo porque era el equipo que le iba a mi papá. Pero yo ni sabía de fútbol, no entendía el fútbol, sí entendía las reglas, pero decía, no, ese deporte no me gusta. Y entonces empecé a practicar básquetbol, empecé a practicar voleibol, empecé a practicar un deporte en que nunca la hice tampoco fue el béisbol, pero yo no sabía por qué nunca le pegaba la pelota hasta los 22 años que me di cuenta que estaba ciego. Yo decía, ¿cómo la ven? O sea, cuando viene la pelota, ¿cómo la ven? Yo le tiraba y nomás no la veía, pero era porque no la veía. Y no la hice tampoco en el béisbol, pero me gustó el básquetbol, me gustó el voleibol. Y cuando yo le decía a mi papá, estoy en un equipo de básquetbol, sí, no le hacía mucho caso. Estoy en voleibol, fuimos campeones en la escuela, en el torneo de voleibol, no le hacía mucho caso. Y entonces eso me frustró y yo me volví preferí ser un deportista solitario. Preferí practicar un deporte en el que no tuviera yo que depender de ninguno en el equipo, que no tuviera un equipo con el que yo tuviera que encajar o que los demás me criticaran porque yo no lo hacía o porque no sabía practicar ese deporte. Entonces me dediqué más a la natación y al atletismo. Y me hice bueno en la natación y gané algunos torneos locales y me fui al estatal y ya al nacional ya no fui porque pues yo ya andaba de loquillo por ahí haciendo algunas cosas. Pero era muy bueno nadando y también corriendo. Entonces yo era corredor de fondo, de los que aguantábamos 40 kilómetros y corríamos, porque éramos un equipo de amigos que nos juntábamos para correr y nos íbamos a correr y aguantábamos, le dábamos vueltas a la ciudad, en el periférico de la ciudad le dábamos vueltas al periférico. Y me decían, ay, ¿cuántas vueltas aguantaron? ¿Y cómo lo hicieron? Y éramos así como respetados, pero yo empecé a notar o me di cuenta que me volví solitario.
para practicar deportes. De repente ya me iba a nadar yo solo, me iba a correr yo solo, ya no buscaba la compañía de otros amigos para practicar el deporte. Hoy que ha pasado el tiempo, me doy cuenta que la razón por la que yo me aislé de los demás fue por mi frustración en el fútbol. Hoy yo lo veo así. Entonces me volví solitario porque yo creí que no podía jugar fútbol. Y eso me hizo apartarme de los demás. Y empecé a nadar yo solo, empecé a correr yo solo y ya cuando entré a la universidad me metí al equipo de natación, me metí al equipo de atletismo, pero yo era solitario. Entonces el entrenador me decía, a ver, corre allí, practica con fulano. Y yo decía, no, yo solo, y prefería hacer las cosas yo solo. Pero eso era algo que yo traía en mi corazón. Era una frustración en mi corazón. De repente me di cuenta cuando crecieron mis hijos y ellos querían jugar fútbol. Me ponía yo a jugar con ellos y de repente hacían cosas, claro, entendamos que eran niños, ¿verdad? Pero hacía cosas como decían, esto nunca lo hice cuando jugaba fútbol. O sea, no podía hacer esto cuando jugaba fútbol, ¿por qué ahora sí puedo? Entonces yo, en mis pensamientos, decía, bueno, ¿por qué ahora sí, cuando era joven no? Y me di cuenta que era la misma frustración, el mismo rechazo hacia el deporte, era lo que me hacía a mí incapaz de ser bueno en lo que yo quería o lo que podía yo hacer. No digo que soy un Messi jugando ahora, pero hemos jugado con mis sobrinos que son más jóvenes, hemos jugado con mis primos que son más jóvenes, hemos jugado fútbol y juego bien. O sea, no soy la estrella del equipo, pero ya al menos ya no meto goles en mi portería, ya eso es una ganancia para el equipo. Y entonces yo digo, ¿por qué ahora sí puedo y antes no podía? Y me doy cuenta que es que ahora no tengo la frustración, porque ahora no busco agradarle a mi padre jugando fútbol, porque ahora no busco el aplauso de alguien para que me digan, oye, qué bien juegas, ni tampoco me molesta que alguien me diga, oye, la regaste, te equivocaste, no sabes jugar fútbol. No me molesta ya, no me irrita, no me preocupa, no me hace sentir incómodo. Ya superé eso, gracias a Dios. Y entonces, pensando en eso, o meditando en eso, esa situación mía, personal, de mi vida, de la infancia y mi juventud, y esos traumas que uno lleva a cuestas, lo traslado a la vida del cristiano. Y el cristiano también vive frustrado. Vive frustrado de que no puede orar, de que no puede evangelizar, de que no puede predicar la palabra, de que le da miedo leer la Biblia. Si de repente está en la reunión y dice, hermano, vamos a leer la palabra, y muchos empiezan a sudar y dicen, la torre, que no me vaya a tocar a mí leer, porque se van a dar cuenta o que no sé leer o que no leo bien la Biblia, porque si usted tiene la Reina Valera, la versión Reina Valera 1960, la conjugación de los verbos es muy españolada, es muy antigua, y entonces cuando leemos habisteis conocido, y entonces, ¿qué cosa? O sea, yo no hablo así, no es mi idioma, entonces sentimos raro leer la palabra así. Y entonces nos frustra leer en público. Nos frustra hablar de la palabra porque no conocemos muchos textos. Y entonces cuando alguien nos pregunta, a ver, ¿dónde dice la Biblia que esto y que lo otro? Y nos hacen preguntas así muy directas y nosotros decimos, ¿dónde lo dice? Ya el pastor lo dijo el domingo, ¿dónde lo dice? Y no me acuerdo, y entonces eso crea una frustración de no recordarme dónde está el texto que yo ya conozco, que yo ya había oído que se había hablado de ese texto, y no saber dónde está, frustra el corazón del cristiano. Y entonces el cristiano se inutiliza a sí mismo por no saber cómo hacerlo. Y entonces, en lugar de resolverlo y decir, voy a practicar, voy a leer frente al espejo, voy a leer en voz alta por si un día me toca en la iglesia tener que pasar al frente y leer, y que no tenga yo miedo de leer en voz alta, que no me tiemblen las piernitas y que no empiece a sudar y que no se me trabe la lengua. En lugar de resolverlo, nos frustramos. Y esa frustración nos inutiliza. Entonces tenemos que tener conciencia. Ya hace unos meses atrás di un mensaje acerca de la frustración que va en otro sentido a lo que yo quiero hablarle hoy. Yo quiero hablarle hoy de la inutilidad. Hoy quiero hablarle de cómo nosotros mismos nos volvemos inútiles. No porque lo seamos,
No porque no tengamos la capacidad y no tengamos la habilidad de poder hacer algo, sino que nosotros mismos, por esos choques emocionales, por esos choques de situaciones que nos avergüenzan o que nos hacen pasar un mal rato, o ese pelotazo en la cabeza que nos dan, porque a lo mejor yo me paré a leer un día animado, no, sí, voy a leer, ay, me tocó por fin leer y empiezo a leer y me equivoco, se me traba la lengua, no se escucha bien mi voz, cambio una palabra por otra, eso, y de repente empiezo a oír que alguien me corrige, y de repente empiezo a oír que a lo mejor alguien se ríe, no porque estoy leyendo, a lo mejor se ríe de otra cosa, pero yo creo que se están riendo de mí, y entonces eso empieza a generar una frustración que dice, no, yo no soy bueno para leer en público, yo no soy bueno para agarrar la Biblia y que me pasen al frente y leer, yo no soy bueno para pasar al frente y orar, a mí que ni me pasa, el pastor que ni se le ocurra porque me voy de la iglesia. Y empieza a generarse una frustración que nos inutiliza. Cuando eso pasa, cuando nosotros mismos nos inutilizamos, nos volvemos inútiles a nosotros mismos, vamos a limitar nuestras capacidades. Yo creo que si hubiera superado mi frustración de ese pelotazo y de no dar una en el fútbol, porque había otros niños que practicaban fútbol, yo creo que desde la cuna, ahí sus papás les ponían una pelota y ahora le dijo, pégale, pégale, y a mí no, o sea, yo recogía pelotas a los 6 años, y había niños que a los 6 años ya jugaban en el equipo, ahí andaban como pirinolas corriendo, y no sabían ni qué hacían, pero ahí iban detrás de la pelota. Y yo no. Entonces esa frustración me hizo pensar que yo era un inútil para fútbol. Yo creo que si hubiera superado esa frustración, no hubiera sido una estrella, no me hubiera dedicado al fútbol profesionalmente, pero hubiera sido alguien importante en el equipo. Hubiera sido alguien que no lo mandarían al equipo contrario para que perdiera el equipo contrario. Hubiera sido alguien que escogieran de los primeros, de esos cuando se armaban, no sé si se acuerdan, cuando se armaban los equipos y ¿a quién escoges primero? Pues al que mete goles. El segundo, pues al portero, al buen portero, al gordito que seguro por lo gordito va a tapar la portería, pero a ese lo pones, no, ese no lo tumba nadie, de defensa lo pones. Pero al que no hace nada, al que no sabe ni pasa la pelota y ¡pum! La pelota se sigue, y a ese no lo escogen ni de chiste. No hubiera sido ese, yo creo que si hubiera superado la frustración, otra historia yo cantara acerca del fútbol. Pero esa frustración me inutilizó en ese deporte, porque yo me di cuenta que era bueno para correr, era rápido para correr, le ganaba a muchos, era muy bueno para nadar. Cuando jugaba básquetbol no era la estrella del equipo, pero sabía jugar. Y luego en la universidad se me ocurrió meterme al equipo de fútbol americano de la escuela en la que estaba, en el Politécnico, en el CIME, y me inscribí en el equipo el equipo de fútbol americano y era bueno. Era bueno como tackle defensivo, a mí no me pasaba. Y yo los azotaba y les daba sus trancazos y los tiraba al piso, y era bueno. Entonces yo dije, si era bueno para unas cosas, ¿por qué no fui bueno para eso? Y no es que muchas veces pensamos y nos justificamos y decimos, es que no tienes que ser bueno para todo. No, no tienes que ser bueno para todo. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero cuando tú te inutilizas, nunca descubres si eres bueno o no para eso. Y al cristiano le pasa eso. Le toca orar, no sabe cómo orar, mejor no ora y decide, mejor ni oro. Mejor cuando viene la oración, nos escondemos, nos hacemos un lado, voy al baño, porque no queremos que escuchen nuestra oración. Y no sabemos si vamos a ser buenos en la oración o no. Yo nunca me imaginé estar predicando la palabra diciendo, algún día yo seré un gran predicador. No, hermano, me daba pena hablar de la palabra. Y me daba pena porque en una ocasión, recién convertido a Cristo, tenía 1 año de haberme convertido a Cristo, recién nos casamos mi esposa y yo. No es cierto, tenía 2 años de cristiano, yo tenía 2 años de cristiano. Y mi esposa y yo nos casamos y al año de habernos casado, fuimos a la iglesia a ver a los hermanos de la iglesia de la que ella pertenecía cuando era soltera, allá en Veracruz. Y fuimos y el pastor, fuimos al servicio de fin de año, el culto era un día 31, hubo un servicio en la iglesia, terminó el servicio, el pastor despidió a todos, pero como apreciaba mucho a mi esposa, y aprecia mucho a mi esposa, le dijo, Ceci, pues vénganse a comer a la casa. Vénganse a cenar, la cena de año nuevo, vénganse a la casa, vamos a cenar ahí. Y dice mi esposo, pues vamos, a mí se me hacía normal. Yo las cenas de año nuevo las he tenido toda mi vida en mi familia, y dije, pues qué de raro puede tener eso. Y resulta que al momento de la cena,
charla, yo me empiezo a hacer amigo de los amigos de mi esposa, platicamos, el pastor platica conmigo, cuáles son sus planes, qué van a hacer y todo. Y yo hablando tranquilamente, no, feliz de la vida. Nos sentamos a la mesa, vamos a cenar ya era el momento de la cena. Y el pastor dice, bueno, vamos a orar. Y sí, vamos a orar. Y como todo buen cristiano, cierro mis ojitos, inclino mi cabeza, pongo mis manos aquí en mi pecho, vamos a orar. Y el pastor dice, Axa, el esposo de Ceci, que nos dirige en la oración. Los que estaban ahí era la familia del pastor, eran los líderes de la iglesia, era gente que tenía años en el ministerio y años de convertido a Cristo. Yo era el más nuevecito de todos ellos. Y me pone a orar el pastor. Yo lo vi ese día. ¿Cómo se le ocurre a este hombre? ¿Qué no sabe o qué? Y hermano, me pusieron a orar delante de todos. Si me pregunta por qué oré, el pastor dijo, vamos a orar por la cena. Yo no sé por qué oré. Yo oré por los de África, por los que tenían hambre, por los enfermos en los hospitales. Yo oré por todo el mundo, hermano. Ya cuando terminé de orar, ya era año nuevo, hermano. No sabía qué orar. Me puse nervioso. Cerré mis ojos y hablé, no sé qué dije, no sé si mi oración fue correcta, no sé si lo que dije estaba bien, si oraba correctamente o no. Y poco a poco le iba bajando el volumen a mi oración, así porque cuando empiezas, ¿no?, a orar delante de los demás, me dices, sí, Señor, en el nombre de Jesús, te pido. Y todos estaban ya con los ojos abiertos, dice mi esposa, que ya estaban todos con los ojos abiertos viéndome para ver a qué horas decía yo amén. Porque ya no me escuchaban. Porque yo le bajé el tono de mi voz en mi oración, porque tenía vergüenza, porque creí que lo estaba haciendo mal. Y además lo peor es que creí que me estaban calificando. Eso es lo que pensamos. Me van a calificar. Y si lo hago mal, y Ceci tenía un buen testimonio en la iglesia de ser una mujer que oraba y había sido líder de jóvenes y había... Entonces, imagínense con quién se vino a casar la mujer. Y luego, además, los pretendientes de Ceci que habían estado en la iglesia, ahí estaban, cristianos de toda la vida, nacidos en cuna cristiana, sirviendo al Señor, uno líder de jóvenes, el otro líder de alabanza, y algún momento quisieron ser novios de Ceci y ella les dijo que no, me estaba esperando a mí. Bueno, también no me conocía, ¿verdad? Pero... Y entonces yo sentía cuando Ceci me dijo, y es que fulano andaba detrás de mí, peregando, entonces cuando yo los veía, yo se las gané. Pero al momento de la oración era como que si ellos me fueran a calificar y dijeran, ¿qué hombre te fuiste a escoger? Ni sabe orar. Y eso frustró, ¿no? Por muchos años, le estoy hablando de muchos años, yo no oraba en público. Por ese momento, porque me sentí incómodo, porque sentí que la había regado. Y entonces me inutilicé yo mismo en mi oración. Y entonces cuando oraba, Ceci me reclamaba y me decía, es que yo no te veo orar. Y no me ves, pero yo sí oro. No es cierto, no oras. No, yo sí oro. Pero no te he visto. No me has visto tu bronca, pero yo sí oro. Y es que no me veía orar porque yo tenía miedo a orar en público. Y sí oraba, sí le pedía a Dios. Y la mayor parte de mis oraciones eran en silencio. Oraba en mi pensamiento. Señor, tú sabes. Y apenas susurraba en mi oración. Eso pasa con muchos cristianos. Y no le digo de cuando leí la Biblia en público. No, esa es otra historia. Pero muchas de esas cosas es lo que nos frustra como hijos de Dios. Y entonces creemos que no lo podemos hacer. Tenemos miedo a hablar de Cristo. Tenemos miedo a dar testimonio de que somos cristianos. Tenemos miedo a orar en público, a orar con una persona. Tenemos miedo a hablarle de Dios. Tenemos miedo a leer la Biblia. Tenemos miedo siquiera a cargarla porque decimos, es que si me preguntan de la Biblia y me ven con una Biblia y decir, este trae Biblia, este sabe. Y si me preguntan, mejor no la cargo, hay que se quede y ya no la traigo, para que no me pregunten. Y si alguien comenta algo de la Biblia, yo hago como que no oigo y me voy. No sea que me pregunten a mí. Y tenemos actitudes que nos inutilizan para hacer lo que debemos hacer. Entonces, ¿cómo peleamos contra eso?
contra esa inutilidad de nuestro pensamiento. Porque no es que seamos inútiles, hermanos, no lo somos. No somos inútiles por no saber hacer las cosas. Somos inútiles, dice la palabra. Somos inútiles porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. No hicimos más de lo que nos correspondía. Solo hacemos lo que nos corresponde hacer. Si alguien me dice alguna vez, no, pastor, yo me la paso orando todos los días, de lunes a domingo, de las 6 de la mañana a las 8 de la mañana, 2 horas diarias. Y me dice, no es mucha oración. Yo le voy a decir, eres un inútil. Ay, ¿por qué? Porque lo que tienes que hacer, eso haces. Orar 2 horas todos los días no te hace más grande. Te hace lo que tienes que ser, nada más. Y si alguien alguna vez me dice, pastor, yo evangelicé toda la ciudad de Valle de Chalco, le digo, pues eres un inútil. ¿Cómo que un inútil? A ver, hágalo usted. No, no lo voy a hacer yo, pero tú eres un inútil. ¿Cómo un inútil? Porque lo que tenías que hacer, eso hiciste. No has hecho más de lo que tenías que hacer. No podemos presumir diciendo, he hecho tanto. No, lo que tenías que hacer, eso hiciste. De repente mis hijos los ponemos a hacer qué hacer y el otro está sentado rascándose la barriga. Ven, lava los trastes. Ay, ¿yo por qué? Yo siempre lavo los trastes, él no hace nada. Yo toda la semana he lavado los trastes. Eres un inútil. ¿Cómo que un inútil este que se está rascando la barriga? No, porque eso que tenías que hacer, eso hiciste, no hiciste más. Lea conmigo en Lucas. Capítulo 17, Evangelio según San Lucas. El pensamiento de la inutilidad es muy distinto a lo que enseña la Biblia a alguien inútil a la inutilidad que nosotros ponemos en nuestra cabeza. Lucas capítulo 17. Porque pensamos que Dios nos llama inútiles, pero no, hermano, Dios no te llama inútil. ¿Sí está conmigo? Dice Lucas capítulo 17, vamos a leer versículos 7 al 10. ¿Ya está ahí? Ok. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Dice el Señor Jesús. ¿Le das gracias al siervo porque hizo lo que le mandaste que hiciera? No. Dice el Señor Jesús, yo pienso que no. Tú no le das gracias al siervo por lo que le dijiste que hiciera. Ahora, no está hablando de ser malagradecidos el Señor. Está hablando de la actitud que tiene un amo con su siervo. Esa es la actitud que tiene un amo con su siervo. Veas esto, veas lo otro, veas aquello. Veaslo. Es lo que te toca hacer. Dice el Señor Jesús, ¿acaso le das gracias? No. Después de que vino de trabajar, lo recibes. Mira, mi hijo, siéntate, vienes bien cansado de allá. No, no, no. El siervo, ¿ya terminaste allá? Ok, cíñete. Fájate los pantalones, ahora dame de comer. Dice, no le agradeces a un siervo lo que hizo. Dice el Señor Jesús, versículo 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. El problema, mire, mi trabajo pasa muy seguido, mi oficina es una oficina de quejas. Porque todos mis compañeros, bueno, no todos, muchos de mis compañeros van a mi oficina a quejarse. Y van a quejarse de que es que la jefa nos trata muy mal. Es que la doctora nos explota. Es que nos pone mucho trabajo. Y después de que hacemos todo el trabajo, ni las gracias nos da. Y mi respuesta es la misma siempre. ¿Quién te contrató? ¿La doctora? No. ¿Te contrató el instituto? Ah, sí, me contrató el instituto.
Y cuando firmaste tu contrato, en el contrato decía, después de tu jornada ardua de trabajo, ¿tu jefa está obligada a darte las gracias? No, no decía eso. La forma en que el instituto te agradece es cuando llega la quincena y te pagan. Así te lo agradece el instituto. No te va a llegar una carta de gratitud. Bueno, ahora ya el gobierno ya lo hace, manda una carta a los que ya llevan 20, 25, 30, 50 años de trabajo. Les manda una carta de agradecimiento por sus años de servicio. Pero la forma en que nosotros, los que trabajamos para alguien, recibimos las gracias o la gratitud es a través de nuestro pago. Así de sencillo. Entonces yo le digo a mis compañeros, ok, ¿quieres que te agradezcan? ¿Quieres que te den las gracias por tu trabajo? Entonces no cobres. No cobres tu quincena. Cuando llegue tu quincena, devuélvele y dile, no, no quiero ese dinero maldito. Yo nada más quiero que me den las gracias. Y agradezcanme todo mi esfuerzo y mi trabajo y las miles de vacunas que pongo y las miles de gentes que veo. Y entonces devuelve tu dinero para que te den las gracias. Porque entonces sí, eres digno de recibir una gratitud. Porque lo estás haciendo gratis. Y además te fletas y trabajas y haces esto y subes, vas, vienes y haces todo. Entonces lo menos que deberían de hacer por ti es agradecerte. Pero no cobres. Pero si ya estás cobrando por lo que hiciste, eres un siervo inútil. Porque hiciste lo que tenías que hacer. Hiciste para lo que te contrataron. Nada más. Entonces, cuando yo hago algo, cuando yo trabajo en algo, cuando yo realizo algo, yo ya tengo mi paga. Ahora, si lo estoy haciendo de gratis, como mucho de lo que hacemos aquí en la iglesia es gratis, el servicio aquí en la iglesia es gratis, por los que sirven, los que limpian, los que van, los que vienen, los que hacen, suben, bajan, atienden a los niños, todos lo hacen de gratis. No tienen un pago, no reciben un pago. Pero es muy diferente mi servicio a que yo contrate a alguien. Si yo contrato a alguien para que haga la limpieza y venga y le pago su semana, te voy a pagar tanto porque vengas a limpiar la iglesia, es muy diferente. Esa persona tiene que venir y cumplir por lo que le estoy pagando, ¿cierto? Y no debería yo de agradecerle nada. Sin embargo, a los que sirven, a los que trabajan, les agradecemos, hermano, gracias por lo que haces, gracias por tu trabajo, gracias por tu servicio, gracias por esto, les agradecemos porque no le estamos dando ningún pago. Sin embargo, como siervos, como servidores, no deberíamos de estar esperando que nos agradezcan. Porque lo que tengo que hacer, eso hice. Y la Biblia dice claramente que todo aquel que sirve al Señor no lo hace de gratis. Todo aquel que hace algo para Dios no lo está haciendo gratuitamente. Lo está haciendo porque Dios está favoreciendo a esa persona. Tenemos tanta deuda con el Señor que lo menos que podemos hacer es hacer algo por Él. Entonces, esperar que nos agradezcan, esperar que nos den las gracias, esperar que nos digan, ay, gracias por lo que hiciste. No, esperar que nos den las gracias es esperar. O más bien, es creer que lo que yo estoy haciendo es tan grande que merece mi gratitud. Perdón, que merece que Él me lo agradezca. Es que yo hice todo esto. No, siervo inútil eres. Porque lo que tenías que hacer, eso hiciste, no más. Es que hice mucho. No, solo lo que tenías que hacer. Es que nadie más lo hace. No importa, tú lo hiciste. Porque era lo que tenías que hacer. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? ¿Está recibiendo esto? Ok. El Señor Jesús dice, no esperen que les agradezcan. Al contrario, digan, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Ahora, quiero aclarar esto. La inutilidad de la que habla el Señor, es decir, siervo inútil soy, no se refiere a que soy un inútil. De hecho, está hablando de algo que se hizo. Si eres inútil, no lo haces. No, está hablando de no sentirnos mucho por hacer mucho. No esperar que nos agradezcan porque hicimos algo. No esperes que te agradezcan. Siervo inútil eres.
Porque lo que tenías que hacer, eso hiciste. Ahora, hay otra condición de inutilidad. Hay otra condición en la que nos volvemos inútiles. Si nosotros fuéramos inútiles para Dios, el Señor no nos toma. El Señor no nos escoge. Lea conmigo en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 9. ¿Ya está ahí? En Hechos capítulo 9 encontramos el momento en que Saulo de Tarso se convierte a Cristo. Saulo de Tarso es quien se convierte después en lo que conocemos como el apóstol Pablo. Y Saulo de Tarso va camino a Damasco a perseguir a los cristianos, se le aparece el Señor Jesús, Saulo cae del caballo o de la montura en la que iba, suponemos que era un caballo, pero podía ser un burro, no sabemos. No lo dice la Biblia, sin embargo cae. El Señor Jesús le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y Saulo contesta, ¿quién eres, Señor? No sabe a quién le está hablando, sin embargo sabe que es un ser divino el que le está hablando. Y Jesús le dice, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo le dice, ¿qué quieres que haga? O sea, arrepentido sabiendo que la regó, dice, ¿qué quieres que haga? Ve a la ciudad y espera instrucciones. Saulo se queda ciego. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 9, usted lo puede leer con calma. Pero después de que Saulo queda ciego y entra a la ciudad de Damasco, esperando instrucciones de parte de Dios, ahora está ciego Saulo. El Señor piensa y manda a uno de los creyentes en Cristo, a un hombre llamado Ananías, le habla el Señor a Ananías y le dice, ve a orar por Saulo. Y miren lo que pasa. Capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. ¿Qué está haciendo Saulo? Orando. Está ciego y lo único que está haciendo Saulo es estar en ayuno y en oración. Y le dice el Señor a Ananías, versículo 12, ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor a Ananías? Tú eres el instrumento que va a ir a orar por Saulo de Tarso para que Saulo recupere la vista otra vez. Está ciego orando y tú eres el instrumento que yo voy a usar. Si el Señor te hablara a ti y dice, hay un ciego en tu cuadra, hay un sordo en tu cuadra, en tu vecindario, hay un paralítico en tu vecindario y he estado orando para que yo lo sane, y te dice, ve, pon las manos sobre él y ora para que yo lo sane, ¿qué haríamos nosotros? Ay, no, ¿por qué yo? ¿Yo por qué? Que vaya el pastor, háblale al pastor y dile al pastor que vaya. No nos sentiríamos así como que, ¡ay, qué emoción! El Señor me dijo que si pongo las manos, Él va a sanar. No, hombre, nada más por ver el milagro yo iba. Estaríamos contentos de ir a orar por un milagro. Yo creo, yo pienso, todo cristiano anhela ver milagros. Y más cuando pasan por sus manos. Es emocionante para un cristiano ver que algo así sucede. Entonces a Ananías le dicen, ve y ora por Saulo para que sane, para que veas el milagro de cómo recupera la vista. ¿Y qué dice Ananías? ¿Saulo? ¿Saulo de Tarso? ¿El que andaba persiguiendo a los hermanos? ¿El que los metía en la cárcel? ¿El que los agarraba de las greñas y los arrastraba hasta la sinagoga para que fuesen juzgados? Dice el versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué le está diciendo a Ananías? Si yo paso delante de él y no me ve, no hay problema, porque está ciego.
Pero si voy a ir a orar por él, va a recuperar la vista, me va a ver, me va a meter a la cárcel. ¿No podrías mandar a otro? Y mire lo que le dice el Señor a Ananías. Y el Señor le dijo, ve a ver a Saulo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué era Saulo para el Señor? Instrumento escogido. Y uno pudiera pensar, sí, pero era Saulo. Saulo es al que tú escogiste, pero a mí, Señor, yo soy un inútil. Yo ni sé orar, yo ni sé hablar la palabra, no sé ni leer la Biblia. Además, no sé ni cuántos libros tiene, ni quién la escribió. No sé nada, Señor, ¿cómo me vas a mandar a mí? ¿Acaso Dios le preguntó a Ananías, ¿estás listo, Ananías, para orar por los enfermos y que recuperen la vista? No le dijo eso. Y si Dios le está diciendo a Ananías, instrumento escogido me es Saulo, ¿ustedes creen que el Señor no pensó en Ananías para escogerlo? Y que no lo escogió y dijo, ahora tú vas a ir a orar por Saulo. No sabemos más de Ananías en toda la Biblia, más que este pasaje. No se habla de Ananías en toda la Biblia. Pero si Ananías hubiera dicho, es que yo nunca he orado por un enfermo. Es que el último por el que oré en lugar de sanar se murió. Es que yo no sé orar, Señor. Es más, no tengo título en la iglesia. Soy un simple cristiano de banca. Si Ananías se hubiera detenido, yo no sé, yo quiero suponer que el ministerio de Pablo se hubiera detenido. Pero Dios escogió a Pablo, pero antes que a Pablo, escogió a Ananías. Porque dice la Escritura que Ananías era un discípulo, alguien que había creído en Jesús. ¿Era inútil Ananías? No, no era inútil Ananías. También Ananías era un instrumento escogido por el Señor. Y me encanta que el Señor diga de Pablo, instrumento escogido me es este. Este Saulo, perseguidor de la iglesia, el que perseguía a los cristianos, yo lo escogí. Para que sea un instrumento, para que le predique a los gentiles, para que le predique a los reyes, para que le predique a los judíos. Yo lo escogí. Cuando Dios lo escogió a usted, y cuando Dios me escogió a mí, Él no estaba pensando, híjole, ¿y podrá? ¿Podrá hacer lo que yo le pida? ¿Podrá orar por un enfermo? ¿Acaso Saúl podrá orar por un hermano que está en necesidad? ¿Acaso Ramón podrá orar por alguien que pueda hacer algo? ¿Acaso César podrá orar por alguien? Ay, quién sabe. ¿Y si me equivoqué al escogerlos? El Señor no se equivocó al escogerte. Dice claramente que somos instrumentos escogidos. Y si no me cree, en el libro de Efesios dice que antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió a nosotros. Dios ya nos había escogido. ¿Y qué? ¿Dios anda escogiendo inútiles? Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que somos inútiles? ¿Por qué el cristiano se atreve a pensar que es un inútil? Que no sabe orar, que no sabe leer la Biblia, que no sabe compartir su fe. ¿Por qué el cristiano piensa que no va a poder? Porque cuando nosotros miramos nuestras capacidades, creemos que no podemos. Ahora, ¿cómo vencemos esa inutilidad? ¿Cómo vencemos el que seamos inútiles? Nosotros mismos pensamos que somos inútiles. Ese pensamiento de inutilidad, ¿cómo lo vencemos? Tiene que quedarnos claro que no somos nosotros mismos los que hacemos posible que las cosas sucedan. ¿Acaso Ananías tenía el poder para sanar a los enfermos? No. Era Dios a través de Ananías. ¿Pero qué tenía que hacer Ananías? Ir a la batalla, enfrentarse al perseguidor de los cristianos, ponerse delante de él. Yo me imagino a Ananías orando y estaba así.
En el nombre de Jesús se sana, porque cuando recuperara la vista para poder echarse a correr, si se ponía peligroso el Pablo. No, es cierto, no dice la Biblia, yo me lo imaginé. Pero ¿y si Ananías no hubiera ido? No hubiera sido, exacto, no hubiera sido el instrumento que Dios escogió para usarlo para sanar a Pablo. Porque estamos esperando que alguien más lo haga. Estamos esperando que alguien más vaya. Estamos esperando que alguien más cumpla con ese propósito. Pero Dios no quiere que alguien más vaya. Dios quiere que tú vayas. Dios quiere que tú ores. Dios quiere que tú intercedas. Dios quiere que tú prediques. Dios quiere que tú lo hagas. Quitémonos el pensamiento de nuestra cabeza de que no podemos. Porque no somos nosotros. Dios está mandando a Ananías al campo de batalla. Al mero frente de guerra. Ahí lo mandó el Señor. Y cuando Ananías llega dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Pues el Señor dijo que orara, que pusiera mis manos y que Pablo iba a sanar. Y si usted sigue leyendo la historia, Ananías llega a la casa, entra a la casa, ora por Pablo y dice que de los ojos de Pablo cayeron unas cosas que eran como unas escamas de los ojos de Pablo. Y Pablo recuperó la vista. ¿Qué cree que hizo Pablo o Saulo de Tarso cuando vio a Ananías? Yo me imagino a Saulo de Tarso quedándosele viendo a Ananías y diciéndole a Ananías, seguro te llamas Ananías. ¿Por qué Pablo sabía o Saulo de Tarso sabía que era Ananías? Porque ya lo había visto en una visión. Y entonces cuando lo ve, en lugar de Ananías echarse a correr, no le dio tiempo de echarse a correr, porque yo me imagino a Pablo colgándose del hombro, dándole un abrazo y diciéndole gracias. Gracias porque veniste. Gracias porque dejaste que Dios te usara para sanarme. He orado por mucha gente. Hemos orado por milagros. Hemos orado por sanidad. Hemos orado por restauración. Hemos orado por sus familiares que están secuestrados. Y son liberados. Y de repente después cuando vamos a ver la noticia, a ver cómo sigue la cosa, a ver si ya sanó el enfermo, a ver si ya liberaron a los familiares, y vamos, y la gente nos abraza y nos dice, gracias. Eres un ángel que Dios mandó. No, no soy un ángel. Soy un ser humano que cree que Dios lo puede usar. Nada más. No porque yo sea muy bueno, hermano. No porque yo sea muy ungido o yo tenga mucha capacidad. En realidad yo aprendí cómo quitar esa inutilidad de mi cabeza. Dejé de decir que yo era un inútil. Dejé de pensar que yo no podría. Y entonces me atreví a predicar. Y la primera manera en que empecé a enseñar fueron con niños. Y yo le dije al pastor, déjeme enseñar a los niños. El pastor me dijo, bueno, toma el curso, que viene el próximo verano para la escuelita de verano. Toma el curso, paga tu curso, tómalo, y después de ahí hablamos. Fuimos mi esposa y yo, tomamos el curso, nos inscribimos en el curso, y después en la escuelita de verano estuvimos dando clases a los niños. Y esos niños los atendimos, y los niños crecieron. Y de repente esos que eran niños ya no eran niños, ahora eran jóvenes. Y andaban desvalagados. Y yo le dije al pastor, ¿y si hacemos una reunión de jóvenes? No, ya lo intentamos, no funciona. Déjenme hacerlo. Déjenme probar. Bueno, y yo emocionadísimo porque ya venía la fecha para hacer la reunión de jóvenes. Y nadie le había dicho a los jóvenes que venía a la cita. Y entonces se viene el domingo, haga de cuenta que la primera reunión era el próximo sábado, y hoy domingo era la reunión de la iglesia y había que avisar en la iglesia para que los papás nos mandaran a los jóvenes. Y entonces yo le paso un papelito al pastor que estaba predicando
le paso un papelito con uno de los sugieres y dile al pastor. Y ya el papelito decía, pastor, recuerda a los hermanos que hay reunión de jóvenes el próximo sábado. El pastor lo leyó y se le olvidó, siguió predicando. Se acabó el culto, se acabó la oración, recogimos la ofrenda. Y yo, no dijo nada. ¿Cómo van a llegar los jóvenes? Entonces corro hacia el púlpito y le digo, pastor, avise de la reunión. No, dice, avise usted. Me da el micrófono, ya la gente ya se estaba saliendo de la iglesia. Digo, hermanos, el próximo sábado reunión de jóvenes, 6 de la tarde, manda a sus hijos para que tengamos reunión de jóvenes. Ahora, no estaba hablando un pastor, estaba hablando un hermano de la iglesia. De hecho, de todos los hermanos que servíamos en la iglesia, yo era el que menos tiempo de convertido tenía. No tenía un nombre, no era reconocido, no tenía una posición dentro de la iglesia, pero convocamos a los jóvenes. Y yo emocionadísimo, el siguiente sábado llego, eran un montón de jóvenes en la iglesia, muchísimos. Bueno, digo muchísimos porque no eran miles, pero eran aproximadamente 50 jóvenes en la iglesia. Es un buen número. Yo dije, el sábado van a llegar 50 jóvenes. Yo estaba emocionadísimo. Preparé el mensaje, oré, ayuné. Llega el sábado, llega la reunión de jóvenes, 6 de la tarde, y ni un joven. 6:20, ningún joven. 6:30, y entra el primero despistado. Se me queda viendo, dice, hermano, si va a haber reunión de jóvenes. Y yo, sí, pásale, siéntate, ya está, ya empezamos. Y él volteaba para todos lados, ¿de quién es? Ya después entran 2 despistados más. Tenía 3 jóvenes en la iglesia. Empezamos con 3 jóvenes ese día. Pero yo di un mensaje que parecía que era para miles de jóvenes. Pasó el tiempo, y ese grupo de jóvenes empezó a crecer, a crecer, a crecer. Llegamos a ser 150 jóvenes. Pero nosotros ganábamos al joven y nos enfocábamos a ganar en la familia. Traíamos al joven a Cristo porque les decías a los muchachos, inviten a sus amigos. Y venían los amigos, se convertían a Cristo. Y ahora le decíamos al joven, ahora vamos por tu familia. Vamos a ganar a tu familia. No, que mi familia no quiere, son bien católicos, no importa, de esos nos gustan más. Íbamos y les predicábamos. Y entonces la iglesia empezó a crecer también porque ganábamos jóvenes y traíamos a sus familias y empezaba a crecer la iglesia. Y entonces algún hermano me llegó a decir, hermano, qué trabajo tan grande está haciendo usted. Y yo empecé a pavonear en él. Sí, ¿verdad? Hombre, somos bien buena onda nosotros. Hasta que el Señor me dijo, no eres tú, Ansa, soy yo. Y me dice, ¿te acuerdas cómo dejaste de ser un inútil? No. Y ahí le va el secreto que descubrí. Salmo 144. Salmo, libro de los Salmos, capítulo 144. ¿Ya está ahí? Dice la Escritura, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Quién te prepara? No solamente te prepara, no solamente te entrena, no solamente te capacita, sino que Él es tu refugio, es la roca que te sostiene. Y la labor que nosotros estábamos haciendo con los jóvenes en aquel tiempo, era Él el que la sostenía. Cuando empecé como pastor, dije, no, nada más dame 3 hermanos. 3 hermanos que se van a convertir en 50 y esos 50 se van a convertir en 150 y esos 150 se van a multiplicar y al rato vamos a hacer miles en la iglesia. Dije, no, si ya lo hice con los jóvenes, lo voy a hacer con los adultos. Como pastor lo voy a hacer. Y ese me dice, no, Ansa, la labor que te encomendé con los jóvenes era otra. Ahora te he encargado otra encomienda. Si quisiéramos llenar la iglesia, hermano, si nos importara tanto los números,
Si nos importara mucho que fuéramos muchos, ya lo hubiéramos hecho. Pero no estamos esperando hacer las cosas en nuestras fuerzas. Las estamos haciendo en el poder de Dios, en lo que el Señor nos marca, en lo que Dios nos dice. Muchos se cuestionan y dicen, ¿pero por qué son tan poquitos? Jóvenes que estuvieron con nosotros cuando éramos los líderes de jóvenes nosotros, nos han preguntado, ¿y cómo va su iglesia, pastor? Seguramente ya es una iglesiota. No, no es una iglesiota, es una iglesia pequeña. ¿Cómo? Si ustedes en 2 años ya tenían una iglesia, un grupo de jóvenes de 150, en 2 años, hermano. ¿Por qué ahora no son tantos? ¿Cuántos años tiene la iglesia? 10 años. ¿Y por qué no son ya como que para que fueran 1000? Si en 2 años multiplicamos de 3 jóvenes, lo multiplicamos a 150, en 10 años ya era para que fuéramos más. Tenemos la capacidad, lo podemos hacer, hermano, pero no es la instrucción que Dios nos ha dado. No es lo que Dios nos ha dicho, que llenemos la iglesia para que seamos muchos. Lo que Dios quiere es que le pongamos un fundamento, porque en realidad los que van a llegar a la iglesia son ustedes, no nosotros. Nosotros hacíamos obras de teatro, íbamos y evangelizábamos en la calle, hacíamos muchas actividades, hacíamos kermeses, noches mexicanas, noches de Navidad, evangelismo, Día de Reyes, Día del Niño, Día de las Madres, todo lo celebrábamos. Y los jóvenes se emocionaban. La iglesia en la que servíamos pertenecía a una organización cristiana que tenía convenciones anuales de jóvenes cada año. Y las hacían en diferentes partes del país. Iban a diferentes partes del país y reunían los jóvenes de todas las iglesias de esa organización. Y la iglesia a la que pertenecíamos nosotros nunca había ido. Su grupo de jóvenes nunca había ido porque no había grupo de jóvenes. Y cuando nosotros entramos y atendimos a los jóvenes, los 2 años los llevamos hasta Monterrey. Y no nos creían ni cómo lo hicieron, ni cómo pagaron el autobús. Los muchachos pagaron su boleto. ¿Cómo si ni trabajan? Algunos estudian, algunos ni hacen nada. ¿Y cómo es que pudieron pagar su boleto? Ellos lo pagaron. ¿Cómo lo pagaban? Nos íbamos al tianguis a vender. Vendíamos talento. Vendíamos comida en las noches. Una hermana sabía hacer una de las jóvenes sabían hacer unas gorditas bien ricas. Nos sacábamos un comal. Ahí le poníamos leña y ella hacía las gorditas y los demás jóvenes atendiendo el negocio. Y de ahí sacaron ellos para pagar su boleta. Nadie se lo pagó. Ellos pagaron su boleto. Y podemos hacer eso. Y muchos me dicen, ¿por qué no hacen eso? Porque no es la encomienda que Dios nos dio. Porque ya sabemos lo que pasa, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos lo que es. Dios nos ha llamado a hacer otra cosa. Dios quiere que establezcamos su reino en la tierra, no que emocionemos a la gente. ¿Dónde lo aprendimos? Aquí. Es lo que el Señor nos dijo. Yo soy el que te capacito. Yo soy el que te preparo para la guerra. Y el tipo de guerra que nosotros estamos viviendo o enfrentando es muy diferente a la que vivimos hace tiempo. ¿Y está conmigo? Y dice, no termina ahí, porque dice, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. ¿Qué está diciendo el Señor? Para el rey David, ¿quién era Dios? Lo era todo. Su refugio, su castillo, su fortaleza, sus fuerzas, su maestro, su entrenador, su capitán. Lo era todo para David. Ahora miren lo que sigue diciendo David. Oh Jehová, todo lo que logró David, piensen en todo lo que logró David. ¿Quién lo preparó para eso? Dios lo preparó. Incluso para las guerras que ganó David, el que lo ganó fue Dios a través de David. Pero miren lo que piensa David. Dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Y esta es la receta que quitó la inutilidad de mi cabeza. Yo puedo dar una conferencia a 6, a 5,
pero también puedo dar una conferencia a miles. Hoy puedo pararme frente a un grupo pequeño, pero también puedo pararme frente a un grupo grande. ¿Por qué? Porque soy bien bueno, porque estudié, porque me preparé. No, porque es el Señor el que me prepara. Porque es el Señor el que te capacita. ¿Qué soy yo para que Dios tenga memoria de mí? Para que Dios se acuerde de mí. Nada, una sombra que pasa. Sin embargo, como le dijo a Pablo, como le dijo a Ananías acerca de Pablo, instrumento escogido me es este. Yo no te escogí, hermano. Yo no te fui a sacar de tu casa. Yo no fui a decirte, ay, mira qué bonito que eres, cuánto talento tú tienes, ojalá pudieras ayudarlo. No, hermano. El que te escogió fue el Señor. Ahora piensa que así como somos una sombra que pasa, o sea, algo que vano, algo como humo, como niebla, dice la Escritura, somos como niebla, en un momento la ves y luego ya no la ves. Así somos, la vida del hombre así es. Sin embargo, dice David, ¿quién soy yo? ¿Qué es el hombre? Para que tú te acuerdes de mí, para que me hayas considerado en tus planes. ¿Quién soy yo? El pastor de esta iglesia, ¿quién es este pastor? Como para que Dios lo haya considerado en sus planes. ¿Quién eres tú para que Dios te haya considerado en sus planes? Hermano, no somos nada. Sin embargo, Dios te capacita, te adiestra. Ahora, para que Ananías fuera usado por Dios y sanara a Pablo, ¿dónde tuvo que estar Ananías? Delante de Pablo. Si yo quiero que Dios me use, no va a usarme escondido en mi casa. No va a usarme ahí. El Señor me va a llevar al frente de batalla, y cuando esté en el frente de batalla y tú agarras el arco y digas, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo se hace? Y termines lanzando flechas para atrás en lugar de para adelante. Eso dice, no, así no se agarra el arco, agárrelo bien. Agárrelo macizo, porque si no se va a dar un resorterazo en la cara. Y agarre fuerte y tense el arco y póngalo en esa posición y ahora lance. ¿Quién nos prepara? El Señor. El Señor no escoge solamente a los que están capacitados. Yo estoy convencido que el Señor escoge aún a los que no están capacitados y Él los capacita. Pero no capacita al que se cruza de brazos y se sienta a dormir bajo el árbol y a la sombra del árbol esperando que Dios lo levante de ahí para usarlo. No, hermano. Hay que ponerse en el frente de batalla. Hay que dejar que Dios nos use. Hay que atrevernos a orar por alguien que está en necesidad. Hay que atrevernos a decirle, Cristo te ama. ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no te acercas a Dios? ¿Por qué no lees la Biblia? Hay que atrevernos a hacer eso. Y la vida de mucha gente se siente bien bonito ver que alguien recibe a Cristo. Créame. Se siente bien padre ver que alguien deja su vieja manera de vivir y decide seguir a Jesús. Se siente muy bien. Y hasta que tú lo experimentes, hasta que lo veas, te vas a dar cuenta cuán importante eres para Dios. Porque un alma es muy importante para Dios. Y si Dios te va a usar para eso, tú no sabes si el próximo por el que vas a orar es un Pablo. Tú no sabes. A lo mejor dices, pues yo nomás salvé a uno. ¿A quién? A ese predicador que gana cientos de miles. Es el único que salvé. ¿Quién te va a agradecer eso? Los cientos de miles. Porque el Señor te dirá, siervo inútil. Lo que tenías que hacer, eso hiciste. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Y lo bueno que este era un mensaje corto. Que el Señor quite la inutilidad en sus mensajes. Que el Señor le ayude a usted a verse como ese instrumento escogido que es. Que usted jamás vuelva a pensar que usted es un inútil. Que usted no sabe orar. Que usted no sabe leer la Biblia. Que usted no sabe predicar la palabra. Que usted no tiene buen testimonio. Que el diablo no lo vuelva a engañar.
Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos, por todos aquellos que oirán este mensaje, aún por el internet. Señor, que entiendan que no son inútiles. Si acaso podemos pensar que somos inútiles, es porque no nos vamos a vanagloriar de lo que hemos hecho. Simplemente diremos lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Pero el pensamiento de inutilidad que paraliza sus talentos, que paraliza sus cualidades, que paraliza sus dones, ese pensamiento se va en el nombre de Cristo Jesús. Y ellos puedan experimentar y creer que son instrumentos escogidos de Dios para la obra del ministerio. Toda inutilidad del pensamiento se va. Toda frustración que paraliza y que les hace creer que son inútiles se va ahora en el nombre de Jesús. Y tu palabra dice que seremos transformados por completo en la renovación de nuestro entendimiento. Y hoy, Señor, hablo a su espíritu, pero también hablo a su entendimiento para que sean transformados y renovados y sean el instrumento que tú escogiste para la obra del ministerio que les has encargado. Señor, permite que ellos puedan vivirlo, experimentarlo, sentirlo cada día. Que puedan orar por el necesitado, que puedan imponer las manos sobre los enfermos y los milagros sucedan. Que tú los capacites para predicar la palabra, que tú adiestres sus manos para la guerra y sus dedos para la batalla. Señor, son instrumentos escogidos, todos y cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, para la gloria y solo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén.